Asegúrese de que la lija está centrada en relación a la unidad de tensión de lija y al cilindro de lijado. Si no consigue centrar la banda de lija, necesitará realizar algunos ajustes. Para mover la lija hacia el lado A de la máquina, gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj. Para mover la lija hacia el lado B de la máquina, gire el tornillo de ajuste en sentido de las agujas del reloj. Si la cinta lijadora aún no está centrada, haga lo siguiente. Coloque una lija fina de grano 100-120. Gire el tornillo de ajuste fino en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final. Arranque la máquina. Retire el protector de plástico del tornillo de ajuste vasto e introduzca el destornillador en el hueco del chasis de la máquina. Gire el tornillo de ajuste vasto en el sentido contrario a las agujas del reloj, de modo que la banda abrasiva se mueva hacia el interior del borde del lado B de la máquina. A continuación, gire el tornillo un cuarto de vuelta más. Utilice el tornillo de ajuste fino, según se indicó anteriormente, para ajustar la banda de lija, de modo que solo toque ligeramente el borde del lado A de la máquina. Cuando están correctamente ajustados los cilindros de lijado, pulen uniformemente en toda su superficie. Compruebe que todo el cilindro está en contacto con el suelo. En caso contrario, haga lo siguiente. Afloje la tuerca de bloqueo. Gire la tuerca en el sentido de las agujas de reloj, de modo que el cilindro lije más en el lado A. Gire la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj, de modo que el cilindro lije más en el lado B. Asegure el nuevo nivel apretando la tuerca de bloqueo. Para garantizar un mejor resultado, ajuste la manilla de presión del cilindro de acuerdo con el grano del abrasivo y fije la velocidad. La posición inferior supone una presión alta y abrasivo grueso. Y la posición superior supone una baja presión y abrasivo fino. Las causas más frecuentes de marcas de cortes en el lijado pueden ser suciedad en las ruedas o daño en el cilindro de lijado o ventilador. Limpie, raspe los restos y aspire. Para comprobar y limpiar el cilindro de lijado y el dispositivo de tensión de lija, haga lo siguiente. Antes de retirar el cilindro de lijado, inserte la llave tensor de lija abatible hasta que alcance el fondo del hueco. Presione la llave hacia abajo hasta que el mecanismo se bloquee en su posición inferior. Compruebe que no existan desgarros u otro tipo de daños en el cilindro de lijado. Bloquee el cilindro de lijado insertando el pasador en el hueco del chasis. Retire la tuerca y arandela y colóquelas de nuevo con la herramienta del cilindro. Utilice un martillo de cabeza metálica y dé un fuerte golpe sobre el extremo de la herramienta específica. Ahora el cilindro de lijado debería aflojarse. Si no es así, golpéelo fuerte de nuevo. Afloje los 3 pernos y levante, baje y retire el dispositivo tensor. Límpielo y compruebe que no existen daños o desgaste. Extraiga el ventilador retirando los 3 tornillos. Compruebe que las aspas no estén dañadas. Si las correas del ventilador necesitan ser ajustadas, la base del motor puede aflojarse y colocarse en la posición deseada. Fije la nueva posición atornillando fuertemente la base del motor.
Compruebe regularmente el estado de las escobillas de carbono. Estas se desgastan más cuando soportan una carga superior y deberían sustituirse de 2 en 2 después de unas 100 horas aproximadas de funcionamiento. Abra la tapa protectora exterior, por ejemplo, con una moneda. Las escobillas tienen un sistema de apagado automático y no pueden desgastarse por debajo de la marca. Retire los 4 tornillos de la tapa de protección. Afloje los 4 tornillos del soporte motor. Levante el motor y soporte motor del brazo de lijado. Retire el tornillo con la arandela, el tornillo de bloqueo y la tapa de cobertura de polvo que asegura el ventilador. Coloque la nueva correa dentada en la polea pequeña. Empujar la polea ventilador y la tapa de protección de polvo hacia el eje del motor. Asegúrese de que la tapa quede libre y apriete el tornillo. Fije la correa dentada de protección en la polea grande. Presione las poleas de nuevo hacia la base del motor. Compruebe que la correa y ventilador se mueven libremente rotándolas. Realice la operación de montaje en sentido inverso. Apriete la correa. Manténgala apretada mientras ajusta los tornillos. Retire los 4 tornillos de la parte superior del brazo de lijado. Utilice la herramienta para presionar hacia abajo el disco de lijado. Retire las 2 tapas de protección de la base del brazo de lijado. Cambie la correa dentada y coloque la nueva, primero en la polea grande y después en la pequeña. Antes de que coloque el disco de lijado en su posición, alinéelo con los agujeros de modo que encajen. A continuación, deslice el disco de lijado hacia su posición. Compruebe que el disco se mueve libremente. Alinee los huecos con precisión. Vuelva a poner los tornillos en su lugar y apriételos. Para poder instalar la pequeña tapa, necesitará retirar el disco abrasivo, encontrar los 2 agujeros en el disco de acero y deslizar la tapa de protección de polvo. Vuelva a colocar los tornillos en su lugar y apriételos. Haga lo mismo con la otra tapa de protección de polvo. Bona, sacamos lo mejor de los suelos de madera.